Paz de Jesús y el amor de María. Estamos aquí para presentar más un episodio del podcast, el PJCast, podcast de la Pastoral de la Juventud Santa Rita. Y hoy en un día muy especial y también con un convidado súper especial. Hoy estamos acá acompañados del señor Monseñor Pedro Collar, que actualmente es el obispo de Ciudad del Este. Si te puedes presentar un poco, Monseñor, para nuestros telespectadores. Para mí es una alegría recibirles, queridos jóvenes, bienvenidos. Me llamo Pedro Collar Noguera y soy obispo de la diócesis desde el 3 de febrero del año pasado. Y estoy para servir a la comunidad diocesana. Y si quieres contarnos un poco tu historia, tu trayectoria desde descubrir tu vocación de ser sacerdote, seguidamente hasta llegar al obispado. Estuve en el colegio y cuando estaba en el cuarto curso, que actualmente es primero de la media, un compañero me regaló un libro que se llama Imitación de Cristo. El autor es el venerable Tomás de Kempis. Yo leí ese libro más de una vez y compartí con un sacerdote y él comenzó a escucharme y dirigirme en lo que viene a ser un poco mi historia vocacional. Sí, sí. Luego participé en un grupo juvenil y desde ahí comencé a tener contacto con el entonces Monseñor Agustín van Hacken, que viene a ser el segundo obispo prelado acá de la actual diócesis de Ciudad del Este. Y él fue el que me envió al Seminario Mayor del Paraguay. Fui ordenado diácono en el año 1991. Al año siguiente, presbítero en la Catedral acá de Ciudad del Este. Trabajé en distintas parroquias, pero más tiempo acá en la Catedral. Luego fui 2 años para estudiar en Buenos Aires. Regresé y seguí trabajando. Luego también tuve una oportunidad para un estudio en Madrid, España. Regresé nuevamente y seguí trabajando en la catedral, aquí en la curia también. Y en el año 2016 el Papa me nombró obispo auxiliar aquí de Ciudad del Este. Fui consagrado 28 de mayo del mismo año. Y después de 9, 10 meses me nombró como obispo de la diócesis de San Juan Bautista de las Misiones. Estuve allí 7 años y de allí estoy viniendo aquí justamente por determinación del Papa Francisco y estoy, como le dije, ya como obispo acá de esta diócesis trabajando. Un poco del proceso de mi vocación, formación y también de servicio eclesial. Citaste que llegaste a participar de grupos de jóvenes. ¿Y cómo era en esa época? Seguro era bastante diferente de lo que es hoy. Y era encuentro así en la capilla, la parroquia es la parroquia Virgen de Fátima del Presidente Franco. Y mi familia vive en el barrio Remancito, nuestra capilla San Antonio. Y allí los sacerdotes españoles que atendían la parroquia siempre promovían los grupos juveniles. Y en ese contexto entonces yo participé de este grupo juvenil. De ese grupo también es el padre Darío Britos, que actualmente es párroco ahí de la parroquia Sagrada Familia. Y así muchos jóvenes, me acuerdo también que surgió de allí una religiosa que viene a ser de las hermanas azules. Y muchos dirigentes juveniles que tratan justamente de poner su servicio a la comunidad. Es muy, muy importante.
Eso es un poco mi experiencia. Pertenecíamos a ese grupo. Algunas veces estábamos entre 10, 12, 15, 20. Tuvimos algunos encuentros a nivel también diocesano y fue Ujú. una rica experiencia donde uno tiene realmente un grupo, así como se encuentra, intercambia un poco, una cohesión y un objetivo. Y Sí, bueno, hay una manera de trabajar dando prioridad a la palabra de Dios, a la sí, Eucaristía, a sí. los valores del Evangelio. Y muy interesante. También, ¿cómo fue tu tiempo en seminario? Contanos En el un... seminario fue un tiempo muy rico en cuanto a la formación integral, Ujú. porque como seminarista, bueno, tengo una familia católica, una formación básica, pero el seminario mayor me ayudó mucho para crecer en la dimensión espiritual, comunitaria, académica, y también comenzar un poco la acción pastoral. ¿Y por qué es una experiencia muy rica? Porque en el seminario mayor estuvimos de distintos lugares del país. Ujú. Y entonces nos conocemos de distintos ámbitos, ¿verdad? Y eso ayuda mucho para ir como perfilando un poco el pastor que la iglesia también actualmente necesita, ¿verdad? Ujú. Fue una experiencia muy importante por cuanto que tuvimos como formadores a los sacerdotes jesuitas, luego también los sacerdotes del clero diocesano y también otros sacerdotes que son los operarios diocesanos, que también se dedican más a la formación. Eso también ayuda un poco a la riqueza, a la experiencia, para conocer un poco más también la iglesia, pero fundamentalmente para ese proceso de configuración del mismo corazón con Jesús, que es el buen pastor. Sí, sí. Eh, ¿por favor? Viste que en nuestro podcast hay gente que ve nuestros videos y nosotros queríamos tocar un tema contigo sobre qué es y para cuál es la finalidad del jubileo que estamos en año, ¿verdad? El jubileo es un año de gracia. Podemos nosotros pensar en ese Jesús, en su corazón lleno de amor, de compasión, de misericordia, que justamente Él instituyó la iglesia y en la iglesia está justamente el Papa. Y entonces el Papa, que tiene esa autoridad espiritual, abre esa posibilidad para que los fieles puedan justamente experimentar ese amor y esa misericordia de Dios que tanto necesitamos. Por eso podemos decir de que es un tiempo de gracia, un tiempo de amor, un tiempo de misericordia, y también este año, o sea que en este jubileo se enfatiza un poco el tema de la esperanza. Yo quedé sabiendo que el Papa llamó a todos los jóvenes, ¿verdad? Para vivir ese jubileo junto con la iglesia. Asimismo, el Papa convoca a toda la humanidad, ¿verdad? A toda la humanidad, y de una manera muy particular a los jóvenes, ¿verdad? Para justamente el joven pueda tener también esa experiencia con Jesús, ¿verdad? Con su palabra, con su sacramento, Sí. y experimentar ese amor a partir de la escucha, a partir también del reconocimiento, del examen de conciencia, de cultivar un poco una vida interior. Por eso también hablamos de una peregrinación interior. Es muy importante y como que nos anima y nos habilita para que podamos también caminar juntos. Y sin ninguna duda, el mundo juvenil, yo les invito para que aprovechen y aprovechemos este tiempo. Es muy tiempo muy importante. Par- Mucha gente que participa en grupos juveniles a, ¿no? Tiempo de juventud mismo, ¿verdad?
tiende a ser adultos más participativos, creo que dentro de lo que es de la iglesia, ¿verdad? Mucha gente que participó en algún grupo juvenil, hoy está apoyando mucho más a la iglesia de lo que a veces alguien que no participó tanto, ¿verdad? Es que siempre es muy importante participar, hasta también para no perderse en este mundo que es bastante complicado, ¿verdad? También queríamos hablar también un poco sobre el significado del logo del jubileo. Bueno, el logo del jubileo, justamente yo estuve observando un poco, ¿verdad? Y lo primero que se puede hablar acá, por ejemplo, es de la cruz. La cruz que justamente simboliza la fe y la esperanza, ¿verdad? Viene a ser Cristo mismo, que simboliza esta cruz. Y allí vemos también 4 figuras, y esas 4 figuras simbolizan los 4 puntos cardinales, que justamente es donde provienen toda la humanidad. Y estas figuras van como abrazados hacia la cruz. Sí, sí. Y justamente entonces ese peregrinar juntos hacia Dios quiere un poco simbolizar, ¿verdad? Simbolizar toda la humanidad que camina hacia la cruz, ¿verdad? Y debajo de la cruz está esa ancla que justamente quiere significar de que a pesar del mundo muy cambiante, de muchas situaciones difíciles, de antivalores, siempre permanece la fe y la esperanza en Dios. Entonces esa ancla también tiene un significado así sencillo pero muy profundo. Y luego ese peregrino de la esperanza que justamente está en el color verde, que quiere significar de que todos estamos llamados en este año jubilar a la esperanza y de caminar juntos y de ser instrumento de fe, de esperanza, de amor a la humanidad. Fundamentalmente eso sería un poco lo que significa, ¿verdad? Estos símbolos, estos signos. Interesante. ¿Tuvieron otros jubileos anteriormente? Bueno, el jubileo pues se realiza últimamente cada 25 años, ¿verdad? Y yo lo que experimenté fue el jubileo extraordinario que el Papa convocó, que justamente fue el jubileo de la misericordia. Pero antes, por ejemplo, también el año 2000 fue el año jubilar, ¿verdad? Justamente cuando, como para iniciar el tercer milenio de la evangelización, ¿verdad? Y tuvimos ese jubileo de extraordinario de la misericordia, que yo era párroco cuando eso, y eso que usted justamente señaló un poco, fue una muy experiencia espiritual, eclesial, humana, para toda la comunidad, porque me acuerdo yo de que desde una capilla que actualmente es parroquia y en área 2, cada día durante el novenario de asamblea nos concentrábamos y los distintos grupos, movimientos, parroquias caminaban. Y cuando veníamos caminando ya estaban ahí los sacerdotes disponibles para la confesión, se rezaba el rosario, se cantaba, y así como iglesia que camina, se llega a la catedral y se pasa por la puerta santa. Y se participa en la Eucaristía, se reza también por el Papa, por sus intenciones, y luego los fieles practican justamente la misericordia, las obras de la misericordia. Y fue un tiempo que a mí, por ejemplo, me consta de mucha conversión, de mucho retorno a Dios, ¿verdad? Y yo pienso que este año también del jubileo va a tener sus buenos frutos. Yo pienso que justamente esto que ustedes están haciendo es una muy buena señal para que podamos sentir, experimentar, transmitir, animar a nuestra gente para caminar hacia Cristo. ¿Y hay algún motivo especial por lo cual cada 25 años es el jubileo? Y eso fue una determinación de la autoridad suprema del Papa, ¿verdad? Y de hecho el jubileo tiene unas
raíces ya en el Antiguo Testamento y que luego fue realizándose, ¿verdad? Así en distintos periodos, ¿verdad? Pero últimamente se determinó que sea cada 25 O años. sea, Sí, el sí. jubileo ya existía, tipo en la iglesia primitiva ya Ya, existía. ya, bueno, Ah, en realidad, así como una institución, ubicamos en el año 1300 aproximadamente, ¿verdad? ujú, Pero la raíz, este pueblo que camina, siempre guiado y animado por Dios y a la vez también hacia una meta que Dios mismo ya comenzó, podemos encontrar ya en el Antiguo Testamento. ujú. Ya sé, fue una tradición que fue transmitiéndose, ¿verdad? Así mismo, sí. Ujú. Y también, eh, no solo los católicos son invitados al jubileo. Y yo pienso que ahí la respuesta, por ejemplo, justamente nos puede ayudar este simbolismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí, por ejemplo, cuando habla de o sea, que cuando indica, ¿verdad? Este símbolo, los 4 puntos cardinales, se refiere a toda la humanidad, ¿verdad? Entonces realmente toda la humanidad está invitada, está convocada, está llamada a experimentar el amor y la misericordia, la compasión, el perdón de Dios. Todo necesitamos, pero de una manera particular nosotros como católicos. Sí. Ujú. También no sé si el monseñor quiere dejar un mensaje a los fieles que eh, cómo puedan vivir este año jubilar. Yo les invito, ¿verdad? A los fieles que este año jubilar podamos dar esa prioridad a la oración, sobre todo en la familia, y que las familias católicas puedan también comenzar un poco a proyectar esas misas dominicales. Ujú, Yo pienso que eso ya viene a ser una señal muy importante. Por ejemplo, uno reza, se prepara un poco como familia para la misa y tener como proyecto familiarmente caminar un poco hasta la iglesia para tratar de tener ese encuentro con Cristo Eucaristía. Y antes de eso puede tener la oportunidad también para la confesión individual y ujú, que esa práctica podamos también realizar a nivel de los grupos, movimientos, parroquias. Yo pienso que es importante tener en cuenta en ese sentido lo que fue el punto de partida aquí en nuestra diócesis, donde tuvimos una hermosísima peregrinación con una masiva participación y todo lo que hemos experimentado en ese momento nos sentimos realmente renovados, esperanzados y también muy fraternos. Bueno, yo pienso que eso sería un poco mi mensaje. ujú, Animar a la audiencia, ¿verdad? De este programa, de este trabajo de la comunicación, para que pueda como retornar, disponerse a retornar a Dios, pero por medio de la oración y también por medio de esa peregrinación hasta la Eucaristía y desde allí entonces tratar también de ser instrumentos de ujú. paz y de esperanza. Usted tocó un tema muy interesante que sería la familia, ¿verdad? Quería preguntarte un poco, entrando en el tema personal tuyo, ¿cómo eras así con tu familia? ¿Tu familia desde inicio era católica o...? Sí, tenemos esa, o sea que tengo esa gracia de que mi familia es una familia católica porque mis padres cuando eran jóvenes pertenecían a una comunidad que se llama Santa Elena de Itacurubí y la Cordillera, que está cerca de Caacupé, para ubicar un poco en esa región, ¿verdad? Y había un sacerdote que se llama el padre Victorino Torres, que era muy entusiasta, un sacerdote muy entregado, que predicaba muy bien y que llegaba a la gente, ¿verdad? Eso, por ejemplo, ya es una gracia, ¿verdad? Y eso les ayudó mucho a ellos, por ejemplo, para descubrir la iglesia católica y también comprometerse. Ellos se casaron y
Estuvieron allí un tiempito más y después se mudaron hacia Alto Paraná, Mallorquín, luego en Remancito, pero sí, somos 12 hermanos y de una familia muy católica en cuanto que todos fuimos, antes se decía doctrina, estuvieron de la catequesis para la primera comunión, confirmación, y mi papá siempre fue un dirigente de las comunidades, especialmente de las capillas, donde él vivía siempre se comprometía. O sea, en ese sentido, por ejemplo, tenemos esa gracia de tener el proceso de la formación en la vida de fe en Dios. Ujú. Y hoy también las familias tienen que promover aquello, ¿verdad? De que realmente Dios sea lo primero, tratar de profundizar un poco lo que significa Dios para la familia, mantener esa fe, profundizar esa fe y también transmitir a las generaciones venideras. Un mensaje que pasarías para los que, por ejemplo, en mi ejemplo, mi familia no es católica, pero solo yo soy católico. ¿Qué pasaría, el mensaje que pasarías para las personas que son católicas únicas así en su familia? Y siempre tener en cuenta de que tenemos un Dios, este Dios revelado por Jesucristo, y Jesucristo que llama a todos a la unidad, a la comunión. Y siempre vamos a encontrar en la vida elementos que nos unen. Y más todavía en una familia, si hay por ejemplo un tema de fe que es un poco diferente, uno puede encontrar por ejemplo el amor, justamente la esperanza y muchos otros elementos, ¿verdad? Que nos pueda ayudar para que esa familia realmente también pueda cumplir su misión de la mejor manera. Sí. Eh, También citaste un poco sobre la catequesis. Hubo muchos cambios de la catequesis de esa época hasta acá, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta de que la catequesis viene a ser un proceso justamente en lo que se refiere a la formación en la vida de fe. Entonces nosotros podemos tener en cuenta la catequesis un poco más tradicional. Por ejemplo, yo estoy viniendo de una diócesis que se llama San Juan Bautista, como le dije, y estuve por ejemplo en algunas comunidades así muy lejanas, donde 2, 3 catequistas enseñan todas las etapas, ¿verdad? Ujú. Entonces es un ambiente muy, muy sano, no tiene todavía como mucho contacto, por ejemplo, con esta cultura adveniente, ¿verdad? Que tiene sus elementos muchas veces que nos dice a nuestra vida de fe. Y aquí, por ejemplo, en nuestra diócesis, por ejemplo, para mí fue una muy buena experiencia lo que se llama la catequesis familiar. Había un sacerdote, Juan León Mallorquín, padre Wilfrido Mosner, que falleció en la época de la pandemia. Él fue el que promovió mucho la catequesis familiar y llegó a muchas parroquias, ¿verdad? Y eso, tanto lo tradicional como lo familiar, tenemos que valorar y mantener todo lo que diga la vida de fe. Y actualmente se habla del proceso de la iniciación a la vida cristiana. Sí. Entonces, ¿a qué obedece eso? Obedece un poco a las orientaciones del documento de Aparecida. ¿Por qué? Porque el mundo es muy cambiante y se quiere cuidar la fe, como le dije, mantener la fe y tratar de vivir en consecuencia. Y también hay un directorio de la catequesis que es muy reciente, que creo que es del año 2021, y que se trata un poquitito de aplicar. Pero el contexto es lo que cambia, ¿verdad? El contenido de la fe, o sea que el evangelio mismo nunca cambia. Pero la sociedad es muy cambiante, entonces se busca nueva metodología justamente para tratar de responder mejor en lo que se refiere a la evangelización. Siempre estar, ¿cómo se dice? Modernizando. Estar abierto, abrirnos también a la formación, Ujú. conocer un poco más, porque la razón se opone a la fe. O
sino que la fe ilumina la razón. Entonces yo pienso que siempre es importante esa dimensión también de conocimiento, de formación de todos y de todas, pero de una manera particular también de los laicos y laicas. También quería entrar un poco sobre cómo es la vida de un obispo. Creo que muchas personas tienen así La la curiosidad. perspectiva que debe ser bien ocupado y corrido, ¿verdad? Bueno, el obispo tiene una misión de enseñar y también de santificar y también de organizar, por ejemplo, una diócesis. Y bueno, entonces esa triple misión que el obispo tiene requiere también una entrega total de la vida, del tiempo, la disponibilidad. Y también el obispo tiene una tarea no solamente en el ámbito de la diócesis, sino también en el ámbito de lo que es un poco la Conferencia Episcopal del Paraguay. Hay distintas áreas en que uno también, por ejemplo, tiene que estar sirviendo. Yo, por ejemplo, actualmente estoy en el ámbito de los sacerdotes, de los diáconos casados permanentes, de lo que se refiere un poco también a las causas de los santos. Y bueno, entonces esas coordinaciones y comisiones también ocupa el tiempo. Y en algunos momentos también hay eventos a nivel de Latinoamérica y también de la Iglesia Universal. Y el obispo entonces tiene que ir respondiendo un poco a todas esas exigencias. Entonces no es que uno esté muy permanentemente en la curia, sino que está también en permanente movimiento. Y en mi caso particular, cuando estoy aquí en la curia, trato de acoger a las personas que siempre se quiere acercar, hablar, intercambiar, pero también trato un poco de salir, ¿verdad? De visitar las parroquias, los barrios, a la gente. Es un poquitito mi estilo, pero siempre ayudado y en cooperación con los sacerdotes y también los fieles. Hay toda Porque, una jerarquía dentro de la organización de la iglesia, ¿verdad? ¿cómo? Hay toda una jerarquía dentro de lo que es la organización de la iglesia. En la iglesia sí hay una jerarquía, por ejemplo, cuando se trata de un obispo, del presbítero, del diácono y de los fieles laicos y laicas y de los religiosos y religiosas. Solo que tenemos que ir también nosotros como profundizando un poco, ¿verdad? De que esa jerarquía es un servicio. Un servicio justamente que dice a la enseñanza auténtica, a la santificación y también a una buena organización, coordinación donde todos los bautizados y bautizadas puedan tener también su lugar y su protagonismo. Entonces eso un poco nos ocupamos de aquello. Y de ahí la importancia de la oración de ustedes y de la gracia de Dios. Porque siempre cuando vamos a una misa se pone de intención las oraciones para el Exactamente. obispo, ¿verdad? Por el Papa y por el obispo. Sí. Así mismo. Siempre es importante la oración, nos da fuerza Es para muy continuar. importante, es fundamental, sin ninguna duda. Si uno contempla la vida de Jesús, él siempre estuvo con muchos movimientos de salida, de visita, de curaciones, de enseñanza, pero siempre cuando llega la noche se pone en contacto con su Padre, porque su Padre fue el que lo envió. Y bueno, un obispo, un presbítero, un diácono, ahora bueno, nosotros no elegimos esta misión y consagración, sino que fuimos llamados. La iniciativa tuvo Dios mismo, de la importancia de la oración. Sí, entonces la oración, antes yo pensaba que no influía tanto, pero la oración para las vocaciones debe ser muy difícil, ¿verdad? Hay días que mucha batalla espiritual, ¿verdad? Sí, sí, sí. No, y yo pienso que eso, la oración requiere justamente una actitud de humildad, una actitud de tener esa hambre, esa sed de Dios, Sí. ser como un mendigo de Dios mismo.
Y cuando uno deja de orar, entonces es como que se siente suficiente, como que tiene toda la fuerza, ¿no? Pero solo Dios tiene aquello, ¿verdad? Nosotros somos apenas servidores. Ujú. Enviados. Eh, También tenemos acá un ping pong, Sí. que sería un... Bueno, ping-pong yo antes jugaba en el seminario justamente. Ajá. Entonces, el ping pong sería preguntas facilitas de responder que sobre usted, ¿verdad? Para que nuestro público sepa. Amén. Estas preguntas serían un santo favorito de usted. San Luis Gonzaga. San Luis. ¿Y hay algún motivo? Sí, ahí. Porque cuando yo estaba en el colegio, pero era segundo curso, ¿verdad? A mí mi mamá me regaló la Sagrada Imagen de San Luis Gonzaga y yo siempre me encomendaba y él es el abogado de los estudiantes y protector de la juventud. Y es muy importante conocer su historia. Se San puede Luis ayudar Gonzaga. San Luis Gonzaga. Sí. Ujú. Mm. Sería también, hay acá, un día inolvidable. Cuando ingresé en el Seminario Mayor del Paraguay, que fue un 4 de febrero que se aproxima del año 1984, que me encontré ahí con 90 más o menos seminaristas, ¿verdad? Comenzamos a intercambiar y eso para mí es un día inolvidable. Y hasta ahora nos encontramos, ¿verdad? Con algunos de ellos. Sí. Ujú. Qué lindo. ¿Y un sueño por cumplir? Y promover mucho la participación en la iglesia. Hay tantos bautizados y bautizadas, pero que donde se necesita que llegue un poco el mensaje para que se mueva, pueda comenzar justamente a disponerse a que caminemos, ¿verdad? Y Sí. evangelicemos juntos. Entonces, promover una iglesia participativa y en misión permanente. Permanece. ¿Y hay algún versículo de la Biblia que te favorita, sí, que te gusta más? Sí, cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo siempre reflexiono esas tres palabras, camino, verdad y vida. Bueno, hay muchas citas, pero eso suelo meditar así, Ujú. mentalmente. ¿Hay alguna pregunta que nosotros dos no te hicimos que te gustaría, así, que te gustaría que nosotros dos te preguntábamos? Y bueno, por ejemplo, una persona que yo estoy queriendo conocer en este tiempo, Ujú. que el Papa Francisco eh, últimamente nombró a una religiosa como la que preside un dicasterio, que hasta ese día siempre presidía un cardenal de la Iglesia Católica. Bueno, ahora está ahí una religiosa. Y a mí me gustaría en un momento dado conocer un poco a ella, hablar con ella. Ujú. También dentro de nuestra pastoral en Santa Rita nos gusta mucho llevar siempre el tema de las vocaciones, ¿verdad? Nosotros trabajamos junto con la pastoral vocacional en conjunto y nos gusta mucho traer este llamado a los jóvenes que descubran su vocación a la vida religiosa, sacerdotal. Y no sé si el obispo quiere dejar un mensaje de motivación para que no tengan miedo. Siempre me recuerdo mucho de esa frase de Juan Pablo II, jóvenes, no tengáis miedo. Y bueno, y esa misma frase puede servir mucho, ¿verdad? De no tener miedo para crecer, para desarrollarse, para tener un ideal elevado y sobre todo para seguir a Jesús. Ujú. Siempre cuando se plantea la llamada y el seguimiento de Jesús, implica también unas
exigencias de abandonar muchas cosas. Pero cuando uno va descubriendo de que realmente es nuestro Redentor y Él cuenta con nosotros, por eso nos llama, entonces uno va respondiendo y va desprendiéndose de muchas cosas que a lo mejor son importantes pero secundarias. Entonces le digo a los jóvenes, ánimo, que tengan valor, que no tengan miedo para decir sí al seguimiento a Jesús. También tenemos un regalito para el obispo. Está ahí de un lado. Bueno, el mejor regalo es este trabajo que ustedes están haciendo. Yo les felicito, Muchas les gracias. animo y siempre estoy a disposición de ustedes. Pero para que Bueno, para mí es mucho porque justamente quiero merendar un poco más tarde y voy a usar ya. Gracias. Bien. Si también observas dentro de en la taza en el frente, tenemos el logotipo, ¿verdad? Que sería del podcast. Tenemos a nuestro santo guía, que sería Carla Cutis, ¿verdad? Es un santo siempre que nos motiva bastante dentro de nuestra caminada de evangelizar por las redes. Y bueno, que este beato, que según yo entiendo ya hay una fecha de su canonización. Sí, ya es para este año. Hacer santo ya. Tener un poco en cuenta de que siempre cuando yo administro la confirmación hago mención de él. ¿Por qué? Porque los jóvenes también tienen que ser apóstoles. Pero ese apostolado también realizar en el mundo de las redes, en el mundo de la comunicación. Y bueno, él es un ejemplo que manejaba todos estos instrumentos, internet, y fue un apóstol de la Eucaristía. Y eso creo que todos pueden ustedes seguir realizando por intercesión de Él, que Él siempre interceda por ustedes y por todos nosotros. Con esto concluimos nuestro episodio. Muchas gracias, obispo, por prestarnos un poquito de tu tiempo en tu agenda, ¿verdad? Sí, sabemos que debe ser es muy difícil agarrar un tiempo contigo. No, yo soy el agradecido y le agradecemos también al seminarista Blas, que pudo coordinar un poco este encuentro. Sí. Y acá también está también la casa de ustedes. Muchas gracias por mi saludo a vuestra familia y a los otros jóvenes que trabajan con ustedes. Sigamos juntos siempre. Muchas gracias. Con eso concluimos más este episodio del PJ que es. Hasta la próxima. Muy bien, Dios le bendiga. Amén.